vamos a intentar exponer esta conferencia titulada Sorolla y su mundo desconocido. Bien, a lo largo de todo este tiempo se han realizado múltiples conferencias sobre Sorolla, pero todas ellas han estado muy relacionadas o vinculadas a todo lo que es el ámbito de la historia del arte, evidentemente. Por tanto, se ha estado trabajando, transmitiendo a través de exposiciones, a través de conferencias, a través de todo tipo de acciones, todo lo que significa el arte en Sorolla. Nosotros queremos enfocar este aspecto desde otro punto de vista. Si la historia del arte ha predominado, vamos a ver también matices desde un punto de vista de la sociología, de la psicología, de la etnografía, porque Sorolla tiene muchos rostros y la pregunta sería, muchos artistas, pintores, han tenido unas cualidades innatas, pero no todos han conseguido llegar a desarrollarlas del modo en que consiguió Sorolla. Sorolla alcanzó el éxito. ¿Por qué razón él sí que lo alcanzó y otras personas, teniendo las mismas cualidades o los mismos dones que tenía Sorolla, en cambio no lo han conseguido? Por lo tanto, también esta conferencia es un pequeño reto. Vamos a ver, y hacemos como un futurible, si una persona de hoy en día, un pintor, siguiera, digamos, el mismo camino, la misma metodología vital que siguió Sorolla, podría llegar a ser el Sorolla del siglo XXI. Evidentemente, con un estilo pictórico diferente, pero alcanzando la plenitud, no solo como persona, sino como artista. Y ese va a ser el empeño que vamos a tener hoy. Bien, evidentemente vamos a seguir la trayectoria biográfica, puesto que a lo largo de esa biografía es donde vamos a ir descubriendo los diferentes matices. Como ustedes ya saben, nació en 1863 en la ciudad de Valencia, un 27 de febrero de 1863, y que en la calle de Nueva, que hoy sería la calle de las Mantas. Bien. Ya en 1865 hay un acontecimiento muy luctuoso que va a vivir, que es como consecuencia de una epidemia que hay en la ciudad de Valencia, de cólera. Fallecen sus padres, por lo tanto pierde ese amor paterno-materno a una edad muy reciente, con 2 años tenía cuando fallecen sus padres y 1 año su hermana Concha. Bien, será acogido, adoptado por un matrimonio sin hijos, precisamente por la hermana de su madre, su tía materna, Isabel Bastida Prat, y por su marido, su tío, José Piqueres, Guillem. Bien, ambos le van a acoger y van a darle ese cariño y ese afecto. José Piqueres era, además, maestro cerrajero. Y esto ya empieza a ser interesante porque Sorolla, al principio, de niño, asiste a la escuela, no destaca demasiado. Lógicamente, su tío le tiene que dar un porvenir. Y ese porvenir es precisamente llevárselo al taller para darle un oficio para que pueda ser cerrajero. Y él, lógicamente, va ejerciendo este oficio, aprendiéndolo. Siempre estará muy orgulloso de que en su tiempo había estado ejerciendo esta función. Pero había destacado ya, había tenido habilidades en el ámbito del dibujo, puesto que en la escuela no estudiaba mucho, pero en cambio lo que sí que hacía por otra parte era dibujar. Y por tanto llega un momento en que en 1876 se matricula en lo que conocemos como la Escuela de Artesanos de Valencia. Un lugar que era gratuito, nocturno, era cuando iban después del trabajo, asistían allí para tener esta formación. Y bueno, tendrá a un profesor del cual él va a estar siempre muy agradecido, el reconocido Cayetano Capuz.
no cabe duda que tuvo un profesor emblemático. Bien, ya estamos viendo un poquito lo que sería esa psicología de un niño donde pues por la mañana tiene que trabajar, por la tarde tiene que esforzarse, tiene que pintar, tiene que dibujar, hacerlo aquello lo que le gusta, y esto pues no va pues creando ese concepto, esa personalidad. Bien, ya evidentemente como va prosperando, pues en 1878 pues ya pasa a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, puesto que es un nivel superior, ha demostrado cualidades, él disfruta de ello, los recursos económicos no son los que corresponderían, pero bueno, él consigue también ir pues teniendo determinados preceptores que le van a apoyar en ese camino. Bien, aquí vamos a tener, va a tener como profesor al profesor Salvá, el pintor Salvá, el cual pues le permitió abrir nuevos horizontes, y él también va a estar siempre pues muy agradecido, porque Salvá partía o rechazaba lo que era ese espíritu academicista que tenían los pintores más antiguos, sino que era un pintor donde ya les permitía a los alumnos que fueran al aire libre, que pudieran pues, dibujar sobre la naturaleza, era mucho más creativo, y eso le abrió a él unos horizontes y fue configurando también lo que sería su personalidad pintórica. Bien, bueno, pues todo esto va haciendo de algún modo pues, formar esa personalidad. De pronto, un amigo, Juan Antonio García del Castillo, pues se lo presenta a su padre. Esta historia es muy conocida y especialmente aquí en el Ateneo, ¿verdad? Y le presenta a su padre, que era el prestigioso pues, fotógrafo Antonio García Peris. Y entonces tenía justo lo que era su estudio pues, en lo que representa el Ateneo. El Ateneo pues, se construyó después de haber derribado una serie de edificios, pues uno de aquellos edificios era precisamente donde estaba situado el estudio de Antonio García del Peris. Bueno, pues le da trabajo, además le apoya, además le da un pequeño espacio para que se convierta en su estudio, y va a ser muy importante porque él se va a dedicar a ir retocando las fotografías. Esto es algo que en aquel tiempo pues, se iluminaban, y eso también le va a servir el día de mañana para lo que es su proceso pintórico, porque, lógicamente, el tema del encuadre, la fotografía, la inmediatez de la fotografía, todo eso, pues, él en su momento irá recogiendo. Por tanto, vemos cómo es una persona que sucesivamente lo que va a hacer será ir todas esas experiencias que tiene, las va a ir acumulando y en algún momento las extraerá. Tiene una gran transversalidad. Adelantarnos ya que este señor, Antonio García Peris, con el paso del tiempo será su suegro, porque él se casará con una de sus hijas, con Clotilde, de la cual pues Sorolla va a estar siempre muy enamorado de ella. Bien, pues pasamos todo lo que haría referencia, pues sí que hay una cosa muy especial y muy bonita que de algún modo pues viene a representar esto mismo que acabo de significar. Es decir, Sorolla, por encima de todo, es una persona muy agradecida a lo que son sus profesores. Caramba, qué cosa más importante que un alumno sea capaz de ser agradecido a sus profesores, porque de algún modo viene pues, a reconocer toda su función. Bien, y aquí tenemos una carta. A Sorolla le han dado un premio impresionante, un premio que es el Grand Prix, en 1900, en París,
Vamos, toda Valencia está absolutamente emocionada y, por tanto, la Escuela de Artesanos, que es donde él pues, creó sus primeros rudimentos como pintor, pues le manda una felicitación. Fíjense lo cariñoso que es Sorolla y lo reconocido que está con la experiencia que tuvo cuando fue alumno de este lugar. Bien, pues decir, como vemos, lo especial que fue esta vinculación que tuvo y cómo especialmente pues, tuvo ese agradecimiento tan cariñoso con Capuz. También él, Sorolla, ya mucho más tarde, en 1914, en el discurso que va a realizar de entrada en la Academia de San Fernando de Madrid, en 1914, también va a mencionar a sus profesores, pero en este caso de Bellas Artes. Y en este caso será a Gonzalo Salva, el profesor al que él pues, mencionará con un cariño muy especial. En ese discurso, que además fue muy emblemático, va a mencionar a pintores muy destacados, como es el caso de Antonio Cortina, Bernardo Ferrándiz, Francisco Domingo, Muñoz de Graín, Emilio Sala, Ignacio Pinazo, y llega a decir que hay un verdadero renacimiento de la pintura en Valencia. Bueno, pues avanzamos, vemos que ese agradecimiento lo va a llevar pues, permanentemente en su vida y que en cuanto tuvo ocasión lo testificó. Bien, vemos estamos ahora todavía en esos años de formación y bueno, pues nos encontramos en este periodo que una vez pues ya ha terminado sus estudios en lo que es la Academia de Bellas Artes, ahora pues en aquel tiempo lo que hacían los jóvenes artistas era ir al Museo del Prado. ¿A qué? A pintar. ¿A qué? A pintar, sobre todo, a copiar a los grandes maestros. A copiar pues, a El Greco, a Rivera, Ribalta y especialmente a Velázquez. Velázquez va a ser la gran referencia, va a ser el pintor que incluso lo va a reproducir en 14 ocasiones. Vemos, en aquellos tiempos, todo joven que tenía una preparación pintórica tenía que pasar por 3 grandes momentos. El primero, una sólida formación académica. Segundo, visitar el Museo del Prado y copiar a los grandes maestros. Tercero, poder ir fuera de España, especialmente a Roma, y conocer de primera mano pues, toda la pintura de los hombres del Renacimiento, del Barroco, y eso también es lo que vivió Sorolla. Por tanto, vemos que su proceso formativo va a seguir un camino que le va a permitir tener pues, una solidez que luego, con el paso del tiempo, va a ir transmitiendo. Claro, ¿cómo podía ir a Roma? Pues bueno, él se presenta a una beca que le conceden este premio en 1884. Y en este año de 1884, él presenta una obra que es el Crit del Palleter. Y esta obra, que es una obra histórica, una obra muy de aquel tiempo, pues bueno, le va a permitir que le concedan el premio y que, por lo tanto, pues pueda asistir a Roma. Está en Roma y en 1885 llega en enero y pronto conocerá a una persona muy especial, Pedro Gil Moreno de Mora. Este joven es un empresario, banquero con el paso del tiempo, un hombre de familia adinerada y que pronto pues, va a coincidir con Sorolla. Pedro Gil tenía en Roma digamos un estudio donde pues, todos los jóvenes pintores españoles pues, acudían a este lugar porque allí pues, charlaban, comentaban, relataban todos los hechos pintóricos más emblemáticos.
él mantiene esta relación. Vemos otra característica de Sorolla, que es precisamente el tener pues, esa habilidad en poder contactar con aquellas personas que le pueden enriquecer. Él, veremos cómo luego aparecen otros personajes, y esto no es algo, digamos, que es casual, sino que evidentemente él tiene unas condiciones, tiene unas cualidades, y eso pues impacta en este tipo de personas. Y entonces Pedro Gil, ¿qué hace? Pues le invita a que se vayan a París. Y entonces están en París desde abril hasta prácticamente septiembre, pues descubriendo la ciudad de la luz, descubriendo pues todo lo que son las distintas exposiciones, y acuden a exposiciones como la de Jules Bastien Lepage y de Adolphe von Menzel, que son pues bueno, innovadores dentro de lo que es el mundo de la pintura, y él ya va a quedar muy impresionado de esta experiencia. Va a tomar apuntes, porque Sorolla, si algo tenía, es que permanentemente iba tomando esos bocetos, esos apuntes, que luego iba conservando e iba guardando. Esta es una característica, evidentemente, que en la época también se hacía, pero veremos luego cuando hablemos de las notas de color cómo precisamente van guardando todos esos elementos que de algún modo son la preparación de futuros cuadros. El proceso creativo, qué importante es tener presente el proceso creativo. Bien, pero no todo van a ser excelencias. Resulta que en este momento, queriendo pues ser innovador, él tenía siempre que presentar una serie de cuadros a la Diputación, pues bueno, un poco como pruebas y exámenes, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos el famoso Entierro de Cristo, que es una obra en la que él pues intenta pues innovar, crear, ser un personaje, proponer algo diferente. Tengamos en cuenta que venimos de lo que es un tipo de pintura academicista donde se relataban los grandes momentos de la historia, las grandes efemérides, los grandes héroes, claro, y de pronto, si ustedes ven la imagen debajo, pues esto es lo que viene a representar el entierro de Cristo. Pues bueno, evidentemente se presenta en la Exposición Nacional de Bellas Artes y es un fracaso rotundo. Se siente profundamente humillado. Él está todavía en Italia y entonces, pues bueno, ante esa circunstancia, pues lo que va a hacer es refugiarse en Asís, está absolutamente abatido, pero volverá a aparecer otra circunstancia de Sorolla. Está abatido, se refugia con sus amigos, con José Benlliure, empieza a pintar, digamos, con trazos nuevos, como una nueva pintura. Es capaz de renacer de las adversidades. ¿Por qué? Pues porque Sorolla tiene un espíritu permanente de superación. Es posiblemente una de sus claves. Pinta desde el corazón, pinta desde aquello que a él realmente le apasiona. Bueno, pues evidentemente estará en Asís y bueno, pues va presentando, luego ya se irá recuperando. Previamente había enviado ya un cuadro, el padre Joffre protegiendo a un loco, de 1887. Ahora luego veremos esa imagen y describiremos alguna circunstancia de ella. Y el 8 de septiembre de 1888 se casa con Clotilde, viene a Valencia, se casa, como ustedes pueden ver, en la iglesia de San Martín. Y bueno, pues ya se desplazarán de nuevo a Italia. Pide que le prorroguen la beca y se lo conceden, y entonces estarán hasta prácticamente mediados de 1889. Bueno, pues ya tiene, digamos, esa paz, digamos, conyugal. Clotilde va a ser, digamos, su musa, la persona que va a estar a su lado, la que le va a acompañar, la que le va a ayudar, la que le va a administrar.
la que le va a atender, la que le hará potenciar también todo su genio creador, la que le entenderá, porque un genio no es fácil de entender. Bueno, finalmente se acaba la beca y tienen que regresar a España, pero bueno, previamente se marchan a la Exposición de París, 1889. Es una exposición muy emblemática porque venía a conmemorar el centenario de lo que era la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, ¿verdad? Aquello de 1789. Y, por tanto, los franceses allí, pues, en aquella exposición quieren que sea, pues, muy emblemática. Pero allí va a conocer lo que son los pintores nórdicos. Luego, nosotros veremos qué es lo que aprende de estos pintores. Va a quedar muy impresionado de ellos, porque con el paso del tiempo, y para nosotros, pues en esa impronta de Sorolla siempre recordamos el mar, los niños bañándose, tal. Bueno, pues ese misterio de dónde le viene a él lo desvelaremos precisamente como consecuencia de la aparición de estos pintores nórdicos. Dejamos ahí, han asistido, pasarán prácticamente 10 años para ir descubriendo todo esto. Bueno, aquí vemos pues, el padre Joffre protegiendo a un loco. Bien, es una obra. El problema de las obras de Sorolla es que son mucho mejores al natural que a través de reproducciones fotográficas, porque como ya saben ustedes, debido al tipo de pincelada que da, en realidad se nos la configura el ojo humano cuando se va retrotrayendo. Evidentemente, en una imagen fotográfica queda ahí plasmado y parece como, digamos, menos dulce o menos armonioso, ¿verdad? Pero así todo vemos esa impronta de los colores, del movimiento, y todavía no estaba él, había desarrollado su pintura. Bueno, ya finalmente ya están en España. ¿Y dónde se marchan? A Madrid. ¿Cómo es posible que marche a Madrid? Si en cambio, pues, eran un verdadero enamorado de Valencia, y Valencia es la que le inspira, y del mar y tal. Bueno, él tiene su justificación. Dice, Madrid es donde están los circuitos, es donde se comenta todo, donde están todos los pintores. Y evidentemente un pintor no solamente tiene una parte, digamos, personal, que es de la creatividad, sino que también tiene que tener una capacidad de transmisión y tiene también que saber, pues, descubrir cuáles son los nuevos lenguajes que hay en cada momento. Y, por tanto, necesita, pues, estar en contacto con con estos círculos. Y por esta razón, pues empieza a pintar al aire libre. Es cierto que ya había empezado con Gonzalo Salvá, él ya incluso se recuerda, dice que los más antiguos recuerdan que Sorolla, antes de ir a la Escuela de Bellas Artes, previamente antes de ir a clase, ya paseaba por la Malvarrosa o por la ciudad tomando apuntes, siempre fue. Y esto es muy importante. ¿Por qué él siempre toma apuntes? ¿Por qué él quiere sobre la naturaleza? Pues el pintor necesita tener sensaciones. El pintor, digamos, de salón, el que no siente el impacto de la luz o el impacto del viento o el sonido, lógicamente se le escapan muchos matices. Y eso es lo que él busca permanentemente. Es pertinaz, vuelve y otra vez sobre lo mismo, hasta que es capaz de prender la llama. Bueno, pues evidentemente, pero en este tiempo son sobre todo obras de la vida cotidiana. Aparecerán mucho, es cuando nacen sus hijos, es un periodo, en el 1889 nace María, Joaquín en el 1891 y Elena en 1895. Y hay muchas escenas de recién nacidos
que no llore el niño, en fin, son escenas muy También, no cabe duda, va, digamos, ya pues teniendo determinados matices de tipo marinero, donde pues aparecen otras cuestiones. Y también de función social. Vamos a ver cómo surge. Y aquí tiene un permanente apoyo con Pedro Gil. Vuelve a aparecer este personaje. Por cierto, hay un epistolario muy interesante sobre las cartas que ambos se van cruzando, porque uno de los elementos fundamentales de Sorolla y que nos viene muy bien en las investigaciones es precisamente esos epistolarios, porque son fuentes primarias. Bien, pues bueno, este Pedro enmarca, supervisa, incluso cobra, en fin, es un hombre que le va a ayudar mucho. Pedro no lo necesitaba, era un banquero, era un hombre, pero en cambio sí que le apoya. Bueno, vamos a ver en esta primera etapa de madurez, ¿no?, entre 1890 y el 99, temáticas de la vida, del trabajo y la crítica social. Bueno, pues sobre la vida, El Mamón es una obra exquisita del niño, es un taller donde, vamos, se suspende el aire, claro. Se ve mucho siempre la influencia de Sorolla, de Velázquez. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que Velázquez, una de las características que tiene es que pinta la atmósfera. Dicen que la razón de cómo él lo conseguía es que solía pintar pues con el reflejo de un espejo. Y entonces cuando uno ve una imagen en un espejo, le da esa sensación de volumen. Y entonces, pero es algo en que todos los pintores, digamos, modernos de este tiempo, tienen de un modo como muy especial esa atmósfera que da vida, ¿verdad? Bien, pues continuamos. Cuidado, que no le despiertes, que el niño, porque está durmiendo. Esto es otro cuadro del 98. Bueno, el trabajo, vuelta de la pesca, el realismo social. Y esto para mí es una exquisitez. La otra Margarita, aún dicen que el pescado es caro, trata de blancas, triste herencia. Y no quiero tanto, pues digamos, hacer una referencia artística, porque eso ya se ha hecho en otras conferencias, sino más bien la sensibilidad social que tiene Sorolla. Una sensibilidad social que viene marcada por su amigo Blasco Ibáñez, el cual, pues, en fin, tuvo una relación muy fraterna, se apoyaban mucho, se visitaban, y entonces, pues bueno, aquí vamos viendo este tipo de obras. La otra Margarita, en realidad procede de una obra de Fausto, esto se ha contado muchas veces, de Goethe, y decir que no solamente tiene esta obra vinculada al mundo de Goethe, sino que también está El grito de Fausto, que es una obra que está en la colección Massaveu, que es exquisita, que también tiene un fondo con una diagonalidad, ¿verdad?, muy encomiable. Bueno, pues, ¿qué es ¿por qué digo lo de esta joven? Esta joven en sí, lo que viene a representar, está en el vagón de un tren, pues es una joven que ha sido pues engañada y como consecuencia de ese engaño pues ha quedado embarazada. Y no puede superar esa humillación pública y entonces, pues tras dar a luz, mata a su propio hijo. Claro, es la hipocresía social, donde pues esa joven desesperada, que no sabe qué hacer, que está absolutamente perdida, pues ha llegado y ha matado a su hijo y entonces tiene que sufrir el castigo, tal. La desesperación extrema de una madre que tiene que llegar a ese grado de enajenación, ¿cómo es posible que bueno, pues eso lo denuncia pues de un modo muy, muy especial? Esta obra gana
en la Exposición Internacional de Bellas Artes de Madrid en 1892. Otra obra es Aún dicen que el pescado es caro, es otra obra social. Esta está basada en una novela, Flor de Mayo, de Blasco Ibáñez. Es aquel joven que ha fallecido como consecuencia de pues, un accidente marinero, y entonces, pues bueno, el dolor absoluto, y todavía cuando se va a vender pescado, pues dice que las personas que muy con trajes de gran etiqueta, pues todavía protestan porque el pescado es caro. Y entonces la tía de este joven que ha fallecido dice, aún dicen que es caro, dice, a duro tendría que ser con lo que cuesta pues, sacar y, en fin, las vidas que puede costar. Bueno, y la otra es La triste herencia, y esta es la obra. Esta obra, verdad, que es muy especial cuando pues, Sorolla describe cuando él había ido a la playa de la Malvarrosa y allá a lo lejos pues, ve a un grupo de niños desnudos, una figura que es el sacerdote San Juan de Dios, el religioso San Juan de Dios, unas figuras famélicas, tullidas, y bueno, pues con esta ganará el Grand Prix, ¿verdad? Él quería ponerle como título Los hijos del placer, pero Blasco Ibáñez le dijo que no, pon La triste herencia. Ya saben que es una obra brutalmente social. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, especialmente a finales del siglo XIX, consideraban que los pecados de los padres los sufrían los hijos. Y por tanto, pues estos niños tenían ese tipo de deformidades porque los padres habían tenido una vida poco edificante o poco convencional. Y por tanto, estos niños habían sido los que habían pues, sufrido la herencia de los padres. Bueno, esto era en aquel tiempo. Pero lo que no cabe duda es que esa sensibilidad, y sobre todo unos niños así, eso no se solía representar. Bueno, y gana el Grand Prix. Luego vuelvo al otro. Gana el Grand Prix, donde recibe, pues bueno, este premio y presenta 6 obras, y precisamente con la que consiguen el premio va a ser pues con Triste herencia. Pero a partir de ese momento ya Sorolla va a cambiar de estilo. Y uno dice, ¿y cómo es posible? Pero si está en la cumbre del reconocimiento, está en la cumbre de la fama. Es verdad que esto no es apagar y encender la luz, sino que Sorolla tiene un proceso creativo permanente. Es un hombre que experimenta. Y ahora sí que vengo aquí, y es el tema de las notas de color. ¿Cuál es su proceso creativo? Su proceso creativo es que él permanentemente está dibujando. Dibuja sobre cartones, dibuja sobre papeles, dibuja sobre pequeños lienzos. Todo un proceso creativo permanente. Revisa la luz, el cambio de la luz, el viento, todo. Y está recogido en todas estas notas de color, que son una serie de bocetos, que lo más especial de todo esto es que esto está recogido. A veces nosotros en nuestra vida cotidiana también pues, hacemos bocetos o tomamos apuntes o recogemos cosas, y lo habitual es tirarlo. En cambio, todo esto se va recogiendo porque se entiende que forma parte de todo el proceso creativo, pero no recogiendo, sino catalogando. Y por eso podemos ver el proceso creativo de Sorolla. Hay determinados cuadros que podemos ver, pues, 5 o 6 notas de color, y donde al final acaba siendo, pues, esa obra que es, pues, la obra especial. Muy importante lo del proceso creativo, porque tan importante es el final como se ha ido consiguiendo esa historia. Bien,
Y otra cosa que sí que quiero destacar, el tema de las cartas de Sorolla. Escribían permanentemente, marido y mujer, cuando no estaba en casa, evidentemente, y entonces él pues iba haciendo una descripción. Estas cartas, no cabe duda, que al reflexionar son como pequeñas reflexiones al final del día. Si nosotros hiciéramos siempre una reflexión al final del día, pues si nos ha ido bien, si hemos concluido lo que pretendíamos, si el trabajo propuesto pues, ha salido, si no ha salido. Todo ello enriquece a la persona. Todo ello hace que uno crezca, en este caso como persona, como pintor. Y entonces es muy interesante pues, ir viendo permanentemente. Tampoco se, digamos, profundiza en una serie de reflexiones pesadas. Es muy directo, pero reflexiona. Y eso es muy bueno. Y posiblemente una de las cosas que también le hace avanzar y crecer sea pues, esa reflexión escrita. Bien, otra cuestión que no quisiera que me pasara desapercibida. Hemos visto anteriormente cómo Pedro Gil es un personaje muy especial, un hombre que le ayuda. Hay otro personaje que es Aureliano Beruete, de Madrid, un paisajista, un hombre también con una muy buena posición económica, aristócrata de Madrid, paisajista, como he dicho, uno de los creadores de la Institución Libre de Enseñanza. Sorolla va a mantener una relación muy especial con la Institución Libre de Enseñanza, tanto es así que sus hijos, sus hijas asistirán a esta Institución Libre de Enseñanza, donde el aprendizaje más allá de los muros de las aulas es muy importante. El tema de los museos, el tema de la naturaleza como elemento de aprendizaje, ¿verdad? Va a tener una relación también muy bonita con Bartolomé Cosío, Manuel Bartolomé Cosío. De hecho, uno de los retratos que realiza es precisamente sobre uno de los padres de la Institución Libre de Enseñanza. Por tanto, todo ello, incluso él va a las excursiones con ellos. Está muy de acuerdo en ese espíritu de libertad. Bien, avanzamos, hemos visto ya lo que correspondía. Él ya después, retomando lo que habíamos comentado anteriormente, pues el Grand Prix iba a tomar otro camino donde va a cambiar la variedad cromática, las pinceladas mucho más ágiles, el movimiento, y ya vamos viendo. ¿Y qué le lleva a este cambio? Y esto es lo que antes pues yo me había adelantado, en el sentido de decirles lo de los nórdicos, los pintores escandinavos, que son los que le van pues, a proporcionar esas ideas. Hacía tiempo, él lo había visto, y entonces, reflexionando, pintando, viendo. Cuidado, estamos en una España que estamos pasando de lo que es pues, el desastre del 98. Es el hundimiento conceptual, de pensamiento, todo lo hemos hecho mal. Y hay como un hastío. Hay una parte de pintores que seguirán con esa línea del sentimiento trágico de la vida, nunca mejor dicho, de Unamuno, y Zuloaga será el pintor que representará esta visión. En cambio, Sorolla rompe con todo eso, muy mediterráneo. Por decir, para desgracias ya estamos bien. Vamos a salir de ese mundo tan tenebroso. Y entonces, pues bueno, toma como referencia a estos pintores, Anders Thor y también a Severin Kröyer. El primero se le denomina el pintor del agua en movimiento. Claro, ven este cuadro que es una exquisitez, como vimos, bueno, es una auténtica maravilla el ver
pues ese oleaje, ¿verdad? Esas sombras. Bien, no quiero tampoco detenerme en lo que, más en lo que es el aspecto, pues eso, de superación de unas adversidades, de lo que es el mundo social para, digamos, retomar oxígeno, luz, aire. Bien, bueno, aquí Sorolla fue muy amigo de Anders Zorn. Zorn, que por cierto también decir que fue un gran retratista. Retratista, que además retrata dentro de lo que es el mundo de la naturaleza, desnudos. También Sorolla en ese ámbito también pues va a pintar algunos desnudos, especialmente el de su esposa. Bueno, y luego, pues como podemos ver, Severin Kröger, que es, si una parte representa un retrato de Zorn, que representa a Sorolla, la otra parte, en la otra imagen, pues tenemos los niños en el mar de Severin Kröger. A que nos suena, ¿verdad? Pero si la imagen es suficientemente identificativa, también podemos ver que en esta parte, pues la tonalidad, el cromatismo, es más bien de un país del norte. Y aquí ya empezamos a ver esa luz intensa. Esa luz, dice, obras, parece fácil pensar que efectivamente él tomó como referencia. Ya lo creo, además él lo dice, mis maestros, todo lo que me habéis dado, todo lo que me habéis aportado, concretamente a Zorn es como lo dice. Bueno, pues, y también la famosa carta del 16 de julio de 1900. Bueno, pues vamos viendo cómo él, pues, es un pintor, y ya lo he dicho en otras ocasiones, que pinta desde el corazón. Aquello que a él realmente le produce satisfacción y quiere que el espectador también le produzca. Hemos visto esa pintura muy conceptual, sociológica, de las adversidades y las contrariedades de la vida. Ahora vemos esta como más llena de colorido, de luz, de búsqueda de otro mensaje. Bueno, dice que tiene que seguir aprendiendo. Él, que ha conseguido el premio más importante en París, tiene que seguir aprendiendo. Y esa es su gran fuerza. Nunca cree que ha aprendido suficiente. Es un permanente deseo de avanzar, de querer encontrar nuevos caminos, hasta de encontrarse a sí mismo, para transmitir algo que llegue hasta la posteridad, que llegue hasta ser obra maestra. Bueno, pues aquí tenemos también, observamos el pintor, esta es de Biarritz. Hay imágenes donde vemos que él pinta tanto en Biarritz como en el Mediterráneo, tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo. Y esta concretamente también se llama, es María, es su hija, en la playa de Biarritz. También se llama contraluz, porque esto parece que la luz nos esté dando en los ojos. ¡Qué fuerza! ¡Qué manera de transmitir! ¡Qué potencia! ¿Verdad? Pues bueno, ya desde 1903 él ha cambiado de estilo. Bueno, pero alguien puede decir, pues claro, ya lo tenía claro, ya no era necesario ningún cambio. Bueno, decir que él tiene un éxito impresionante en París. En 1906 hace una exposición personal suya en la famosa galería de Georges Petit, y donde, pues bueno, él alcanza el reconocimiento público. Tiene, más de 100.000 visitantes. Toda París está rendida. Si París está rendida, que es la Meca, el mundo del arte está rendido ante Sorolla. Incluso los mismos pintores compran los cuadros de Sorolla para que les sirvan de inspiración, les sirvan de modelo. Está absolutamente satisfecho. Bueno, como pequeña anécdota, aunque aquí no consta, en 1907,
pues pasará el verano en la granja de San Ildefonso realizando un retrato al rey Alfonso XIII, porque bueno, es que es tan emblemático su éxito que, bueno. Y en 1908 también organiza una exposición en Londres, y fíjense lo que son las cosas, es un auténtico fracaso. ¿Cómo es posible que la misma persona, el mismo estilo, los mismos cuadros, no tengan éxito en Londres? Pues bueno, encuentra, allí va a contactar con Archer Milton Huntington, que es el gran mecenas. Es un filántropo estadounidense que viene a España y que, bueno, pues es un hombre que, sobre todo el tema hispano, tiene una tremenda atracción y que ha creado una sociedad, la Society Hispanic de Nueva York, donde allí está recogiendo todas las mejores obras para tenerlas allí, y porque él es un verdadero enamorado del mundo hispano. Pues bueno, conoce a Sorolla y le dice: mira, Sorolla, estaban los dos allí en Londres, dice, esta exposición que tú dices que ha sido un fracaso, y es verdad que no has vendido cuadros, dice, esto ha fracasado porque no ha tenido, la publicidad que ha tenido es vulgar, inaceptable, no se ha enterado nadie, no tiene, vamos. Entonces, esto también nos hace pensar, y a él también le hizo, evidentemente, cualquier acción, no solamente porque es buena, ya es suficiente, sino que también hay que saberla dar a conocer. Volvemos otra vez a ese intento. El mundo del arte necesita que se le dé a conocer, o de lo contrario, el mejor de los pintores, como en este caso, fracasa si no se hace una buena transmisión de su obra. Bueno, ¿para qué le sirvió esto? Pues bueno, pues para que Archer Milton Huntington le dijera, mira, vamos a hacer una exposición en Estados Unidos, en Nueva York. Y además lo voy a pagar yo todo. Y le dice, ¿pero usted está seguro de que...? Sí, no te preocupes. Y efectivamente se llevará 356 obras y, vamos, será una auténtica explosión. Todo Estados Unidos, más de 100.000 visitantes, horas y horas, vamos, es todo un acontecimiento. Los cuadros, ¿verdad? Sí que quiero decir una cosa. Miren, una de las características que tuvo Sorolla es que él normalmente se presentaba a todos los concursos, presentaba muchas exposiciones, y todo ello, cuando un artista pues realmente se presenta en todos los lugares, pues va descubriendo, va conociendo, va sabiendo, se va enriqueciendo. Y esto le vino muy bien. Él decía, porque está escrito, no solo porque uno se presenta a exposiciones ya es un pintor, no. Claro que no, evidentemente. Hay que presentarse pues con toda una serie de acciones. Y presentar exposiciones en aquel tiempo no es igual que hoy en día. Llevar 5 o 6 cuadros a una exposición a Berlín, a Londres, a Buenos Aires, tal, tenía que tener una gran capacidad de llevar sus obras a todos los lugares, un gran deseo de poderlo hacer. No le impedía la dificultad, no tiene nada que ver cuando estamos hablando de 1899 o de 1910, los medios de transporte que habían entonces a los que hay hoy en día. Por lo tanto, es muy meritorio esa capacidad que va a tener. Bueno, pues ya en 1900 se realiza la famosa exposición y evidentemente va a tener este reconocimiento y este éxito. Bueno, y aquí pues habrá
Archer Milton Huntington va a hacer le va a solicitar que dos cosas. Primero, que haga una serie de paneles para su biblioteca para que, donde, en fin, se vea todos los modelos o prototipos, una visión de España en general de todas sus provincias. Y entonces, pues él, el encargo, lo asume. La otra cuestión, le pide que también haga retratos de los personajes más representativos del mundo de la literatura, del pensamiento, de tal, y eso también él lo va a desarrollar. Pero esta obra va a ser una obra, vamos, faraónica. Y él, y precisamente eso lo vamos a ver en todas sus cartas, permanentemente, como él quiere ofrecer un producto de calidad, y el producto de calidad tiene que ser, pues, pintando desde la naturaleza, pues claro, pues tiene que ir, como hemos visto, pues tiene que ir, pues eso, en la zona de Castilla, Navarra, Galicia, Sevilla, Cataluña, tiene que ir a todos estos lugares y encontrar, pues, el personaje que venga a ser como el denominador común de esta cuestión. Bien, y entonces este personaje que sea el denominador común. Aquí entraríamos dentro del mundo de la etnografía, porque lo que en realidad vemos es, pues, una serie de costumbres, de modelos, de arquetipos de personajes de aquel tiempo. Bueno, con esta obra de los paneles que todos recordamos cuando se trajeron a Valencia, que creo que fue una de las manifestaciones artísticas más bonitas que han habido en la ciudad, pues bueno, debía de cubrir 3,5 metros por 70 de largo, vamos. Evidentemente aquello fue toda una heroicidad. En este tiempo, en 1910-1911, inician las obras de su casa, la que luego, pues, se convertirá en museo. Es nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Bueno, no profundizo más en todo el tema de, bueno, todo lo que es la realización de Visión de España, porque, bueno, pues ahí, pues, habría que revisar cada uno de los lugares donde estuvo. Él permanentemente se queja mucho. Siempre está cansado, esto no puede ser, esto es una obra que yo no puedo con ella, pero absolutamente continuaba, seguía tomando apuntes, seguía trabajando con notas de color, seguía haciendo la obra. Bien, y finalmente, pues bueno, ya saben ustedes que, pues, en 1920 pues tendrá aquel golpe aquella especie de ictus de hemiplegia, donde, pues bueno, pintando a la esposa de Pérez de Ayala, pues ya se rompe, ¿no? Digamos, su cerebro, su mente, y a partir de ese momento va a quedar ya prácticamente inutilizado. Y ya esto fue en 1920 y muere en 1923, un 10 de agosto de 1923 en Cercedilla. Bien, sí que quiero ya, para ir concluyendo, pues hacer referencia a lo que fue, ha fallecido, se había construido en Madrid su casa, y entonces aquí viene, digamos, el genio único, el genio que le fue acompañando siempre, la gran personalidad que está apoyando todas sus circunstancias, y es su esposa Clotilde García del Castillo, quien muere en 1925 y dicta testamento, donde concede todo su casa y todas sus obras para que se conviertan en un museo, y se lo concede al Estado español para que así pudieran honrar
la memoria de su marido. Digamos que es la jugada maestra. ¿Por qué? Porque cualquiera de los grandes pintores, lo que suele ocurrir con el paso del tiempo es que su obra, digamos, su legado, queda disuelto, dividido, perdido. Y en cambio, en esta evidentemente avanzada decisión, pues consigue que todo su patrimonio pues permanezca y lo podamos disfrutar todos. Evidentemente en lo que era la fundación incorporó a sus hijos, pero fue una fundación donde ya pues con el paso del tiempo el Estado ha ido pues invirtiendo, ha ido trabajando, han habido investigaciones, se ha promovido la figura de Sorolla y todo eso hace que podamos seguir disfrutando de todo lo que fue Joaquín Sorolla Bastida. Bueno, pues ya como conclusión, ¿quién fue Sorolla? 1. Sorolla fue un gran innovador, buscó permanentemente la inspiración, observando y analizando con humildad a otros pintores. 2. Tuvo una gran tenacidad y valentía. Se presentó sin ningún temor a numerosos premios y certámenes, alcanzando siempre el éxito. 3. Era un trabajador incansable, organizado y meticuloso. Proyectaba su obra realizando numerosos bocetos antes de la obra final. 4. Tuvo a su familia, mujer e hijos, como centro de su vida, inspiración. Sus cartas diarias reflejaban una sensibilidad y amor paternal infinito. 5. Mostró un gran amor por su tierra, por su gente. Se inspiró en su cielo y en su mar. Un mundo de luz y color nos otorgó. 6. Pintó para la posteridad. Alcanzó el éxito y este nunca le abandonó. Su temática fue diversa, del costumbrismo a la crítica social, pasando por los retratos. Muchas gracias por toda su atención.